Mariano, ahora con la situación del COVID-19 en Costa Rica, ha habido un cambio, un impacto en las familias costarricenses en cuanto a sus prácticas, a sus rutinas. Tal vez si me contás cómo ves la situación en relación a los dispositivos electrónicos y el uso de pantallas, sobre todo en los niños. La preocupación por el uso de los dispositivos electrónicos y pantallas es una preocupación reciente, pero con fundamento, dado la generalización que se ha dado de su uso, ¿verdad? La situación de la pandemia ha generado la necesidad de implementar medidas donde la principal ha sido el confinamiento. Y esto ha generado que el espacio familiar, si llamamos así al espacio en el que conviven los miembros de una familia, se ve como un espacio ahora saturado, es un espacio multifuncional. Esto genera que la posibilidad, por ejemplo, de actividades recreativas fuera de la casa se vean totalmente limitadas. El uso de las pantallas, el uso de dispositivos, aparece como un uso, como una alternativa para la recreación, ¿verdad? Sin embargo, en muchos casos, cuando la educación se ha virtualizado, se ha recurrido, por supuesto, al uso de estos dispositivos. Entonces, se ha incrementado significativamente el tiempo de uso, donde se tiene que priorizar para la educación, pero que también no pierde el sentido para la recreación. Entonces, si antes la preocupación era mi hijo, mi hija juega mucho videojuegos o está mucho tiempo frente a la pantalla, que usualmente era por temas de recreación, por juego, ahora esto se ha intensificado de una manera significativa. Por supuesto entonces que se torna en una preocupación muy realista y muy objetiva. ¿Qué recomendaciones podrías hacernos para las familias costarricenses sobre el uso de dispositivos electrónicos y pantallas? En realidad yo diría que la mejor recomendación no tiene que limitarse solamente al uso de los dispositivos, sino que primero hay que hacer como hay que ampliar la visión en el sentido de que no solo el tema de los dispositivos es diferente, sino que la realidad en su totalidad es diferente. Entonces, por ejemplo, el ambiente familiar que de alguna manera estaba funcionando sobre la base de algunas reglas, de acuerdos que tenían las familias, en este momento se ven obligados a replantearlas casi que en su totalidad. Por ejemplo, el uso de los espacios, cómo alternar o cómo convivir entre espacios educativos, espacios de trabajo, espacios de ocio, ¿verdad? Y por tanto, lo mejor que las familias pueden hacer es primero revisar cuántas de sus reglas, de sus acuerdos ya no funcionan, cuáles tienen que ser replanteadas y darse a la tarea de formularse nuevas, en el entendido de que estas no van a ser permanentes, ¿verdad? Hay que asimilar de que estamos en un proceso de transición y todos estos acuerdos, estas normas, horarios, por ejemplo, van a tener que enmarcarse durante la implementación de las medidas sanitarias, sobre todo cuando estas medidas tienen que ver con el confinamiento en las casas. Otro aspecto importante es el reto que esto significa para que cosas que se venían haciendo como antes, que ya no se pueden hacer, no pierdan el sentido, específicamente, por ejemplo, la recreación. Entonces, probablemente haya que echar mano de formas nuevas y diferentes que no sean las habituales. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es de que el uso de los dispositivos no es exclusivo de los hijos y las hijas de los menores de edad. Todas las personas nos estamos viendo obligadas. Entonces los adultos, por supuesto, tenemos nuestros dispositivos, probablemente más para el trabajo, ¿verdad? Algunos para información, pero también para recreación. Y en este sentido, el ejemplo es la mejor forma de fundamentar las nuevas reglas. Eso significa que las personas adultas vamos a tener que comprometernos a un uso diferente, en este caso más consciente, ¿verdad? Pero que también va a tener un efecto de modelo ante los hijos y las hijas. Entonces, este tal vez sea un elemento nuevo del que no necesariamente hemos puesto atención, pero que sin embargo siempre es muy útil, ¿verdad? Otra recomendación es de que también, si se logra funcionar como grupo familiar,
que se establezcan entre los acuerdos nuevos tiempos de desconexión digital y que en este sentido sea un acuerdo que abarque a todas las personas miembros de la familia. Por ejemplo, en momentos, digamos, de silencio digital a la hora de la comida, que haya momentos de encuentro familiar donde no estén centrados en torno a los dispositivos, ¿verdad? Para las horas de descanso. Esto de alguna manera, esto no es lo acostumbrado necesariamente entre muchas familias, por lo menos antes de la pandemia, pero un efecto positivo que podría dejar es este, ¿verdad? Ensayar nuevas formas, ensayar qué posibilidades tienen las familias de revisar sus propios lineamientos, sus tradiciones, sus costumbres. ¿Qué recomendaciones tenés para las familias que tienen niños menores de 2 años en cuanto al uso de dispositivos electrónicos y pantallas? Este es un tema que por lo menos en la ciencia se ha discutido mucho, ¿verdad? Hay mucha evidencia que plantea que en términos del desarrollo, para obtener un desarrollo adecuado, bueno para los niños y las niñas en edad preescolar, la principal y la mejor estimulación que pueden recibir tiene que ver con la interacción con las personas. Esto significa personas de carne y hueso. Y esta interacción sí se ha comprobado por una larga tradición de investigación y por muchos años, que va a obtener como beneficios, va a generar como beneficios una estimulación en todas las áreas del desarrollo, desde lo cognitivo, lo social, lo emocional, la relación con las personas, el familiarizarse con el mundo, y que el papel que en este caso dispositivos electrónicos puede tener es en realidad mínimo o nulo en relación a todo el potencial que implica la interacción. Algunas asociaciones internacionales no recomiendan el uso de dispositivos antes de los 2 años, fundamentado mucho en esta evidencia, ¿verdad? Más allá de que también, digamos, los recursos cognitivos que los niños y las niñas necesitan para interactuar con pantallas, tampoco están debidamente madurados por un tema de desarrollo cronológico, ¿verdad? Entonces hay ciertas capacidades que no van a ser aprovechadas, ¿verdad? Porque los niños y las niñas no tienen todavía, digamos, un cerebro tal que pueda aprovechar al máximo. A pesar de que fácilmente pueden aprenderse de memoria movimientos, procedimientos o rutinas con una interfaz, pero eso no es un indicativo de que están aprendiendo ni de que tampoco están siendo estimuladas y estimulados debidamente para un mejor desarrollo. ¿Y qué recomendaciones podrías dar para los padres de familia con respecto a este tema después de que pase la pandemia? Si hemos entendido que las medidas que se deben tomar son medidas temporales, ¿verdad? Lo importante es que las familias desarrollen esta posibilidad, esta flexibilidad, ¿no? Obviamente, si va a haber en algún momento una flexibilización con la posibilidad de moverse, con la posibilidad de salir de las casas, obviamente hay que aprovechar al máximo porque las familias van a venir de periodos prolongados de confinamiento. Y sí también sabemos que el confinamiento en sí no es necesariamente una actividad que genera bienestar en las personas, ¿verdad? O sea, siempre y cuando eso se pueda manejar en el tiempo, en intervalos de tiempo cortos, funciona, pero es importante que las personas logren recuperar esta posibilidad y este rango de movimiento. En ese sentido, la recreación es fundamental, ¿verdad? La actividad física también lo es, y probablemente en el momento en que las medidas vayan flexibilizándose, las familias van a notar de que no les están haciendo falta algunas actividades que tuvieron que implementar. Lo importante entonces es que, llegado el momento, se puedan replantear qué posibilidades hay. En este sentido, las reglas no van a ser para siempre. En realidad, las reglas en el entorno familiar nunca son las mismas, estáticas y para siempre, ¿verdad? Conforme crecemos tienen que irse adecuando y lo mismo tiene que aplicarse en este caso.